leemos ahorita en el 10, vamos al 10. El apóstol Pedro es un apóstol que la misma palabra del nombre que le pusieron, que le cambió el Señor, que significa piedra, o una piedra. Muchos han discutido de esto, pero lo cierto es que a través de la palabra y de los hechos de la Biblia podemos ver que el carácter de Pedro era muy fuerte y era una persona muy impulsiva, como somos algunos de nosotros, y de hecho él era acucioso, pero al mismo tiempo era arrebatado. Entonces, igual que en nuestras vidas, vemos a un apóstol Pedro iniciando, un hombre tosco, pescador, y de hecho líder nato, sea por la edad o por lo que sea, él era eso. Pero de pronto, cuando se enfrentó al Señor y transcurrieron 3 años de andar con Él, y aún posterior a estos 3 años, hasta que el Espíritu Santo hizo la obra en Él, ahora vemos a un nuevo Pedro, como debería de ser en nosotros una nueva persona. Es curioso cómo el Todopoderoso le cambiaba el nombre de las personas. Su nombre es Simón, sin embargo él le dice Pedro, y como queriendo decir, para que entiendas que comienzas una nueva vida y eres una nueva persona. Nosotros a veces nos es difícil entender esto, pero el contacto que el apóstol Pedro tuvo con el Señor, aún durante él anduvo, quizás no funcionó, chocó muchas veces con él. La maravilla es que después de que Pedro tuvo contacto con el Espíritu Santo, entonces vemos a un Pedro regenerado, que podemos, a través de su carta, podemos inducir y podemos deducir también que es una nueva persona. Un apóstol que negó al Señor hasta con maldición, que nadie lo ha hecho de todos los demás apóstoles. Vemos que él, posterior a eso, se fortaleció. Algo hay en el poder del Espíritu Santo, y que es una porción divina que nosotros tenemos, y el problema es que no lo tiene. Ahí creo que es el problema. Y algunos dicen que el Espíritu Santo es fuerza activa. Son unas personas secas, unas personas que no tienen esta sabiduría que Pedro logró, y este nuevo carácter a través del Espíritu Santo. En la primera carta del apóstol Pedro tiene que ver, es una carta de ánimo y de consolación. La estamos terminando ya casi en este momento. Le manda el Nerón. Bueno, yo tenía un perro que se llama Nerón, casi a todos los perros le ponen Nerón, y les ponen así porque consideraron que ese emperador era un perro. Hizo atrocidades, y con los creyentes hizo más. Entonces, en la primera carta del apóstol Pedro, estamos allí quizás en el año 50 o 55, derecho a corrección, estamos por ahí. En esa primera carta, Nerón comienza la persecución de la iglesia. Los emperadores, si me dejas ubicarte en el contexto, Roma era un imperio. Ahora se oye esta palabra con unos países que a cada rato la mencionan porque están traumados, pero Roma era un imperio real. Pero Roma había permitido que los países conquistados conservaran su religión, conservaran su estatus social, siempre y cuando no fueran en contra del imperio. Uno de los problemas que tenían los creyentes con el imperio romano era que el emperador romano se consideraba un dios. Y usted me dice, hermano, ¿cómo es posible eso? Bueno, porque todavía lo hay hoy en día algunos líderes que se creen de tal manera que, pues, como que fueran dioses. Sin embargo, déjame aclararte que la religión romana, al igual que otra religión que surge de ahí, que dice ser la real, la religión romana, la mitología romana tenía un montón de dioses. O sea que tener al emperador, que era la representación viva de un dios o de los dioses que estaban ahí, para ellos era no muy extravagante. Y como emperador y como dios, Nerón tenía la capacidad y tenía el derecho de la vida y de la muerte sobre cualquiera. Hoy día todavía manejamos lo que se hacía en
en el Coliseo romano el símbolo de que esto es vida y esto es muerte. Si él hacía así, mataban al que estaba allí, y si hacía así, tenía vida. Entonces era porque él tenía el derecho sobre la vida y la muerte. Un emperador es eso, imagínate, un emperador romano, pero al llamarse emperador cubría la parte política, social, pero la parte de Dios era la parte divina. Entonces el líder del imperio representaba a los jefes, tanto espirituales como políticos. El máximo puesto político y social era ser emperador, y él gobernaba y podía quitar puestos y crear puestos políticos en esa parte humana. Pero también el emperador descansaba, rezaba, que tenía origen divino. Creían que esa gente tenía origen divino, como creían que la nobleza tenía sangre azul. Y lo que me da risa a mí es que todavía hoy en día hay países civilizados que tienen reyes. Después de haber luchado contra ellos y haberlos derrocado y haber visto lo que era, pues hay países civilizados que todavía tienen reyes. Sin embargo, los reyes se creían que eran de sangre azul. O sea, que había algo especial en ellos. Lo que me da risa a mí de esto es que esta gente moría de enfermos porque eran pálidos, débiles y arruinados. Era raro hallar uno de la nobleza que fuera saludable como lo del pueblo, porque se metían entre primos y hermanos, y esto hacía que ellos nacieran en una forma defectuosa. Entonces este es el contexto. Ahora nace el cristianismo, pero el primer reto es si se iban a someter a Nerón como emperador y como Dios, cuando tajantemente el Mesías decía que él era el Hijo de Dios y que traía un reino. Entonces imagínate un emperador retado por otro que dice que trae otro reino. Entonces lo más lógico era que había que matarlo, ¿no? Porque era una competencia. Entonces cuando los creyentes empezaron a decir que ellos tenían un Mesías y que iba a ser rey y que iba a traer un reino, entonces ya se volvía un problema político para Nerón. Entonces Nerón empezó a ver que los creyentes habían hecho revueltas en otras ocasiones, pero en esta ocasión no había sido así. Sin embargo, Nerón empezó a culpar a los creyentes de un montón de cosas y empezó a matarlos y a perseguirlos. En este contexto aparece la carta de Primera Pedro para animarle. Si a nosotros nos persiguieran y tuviéramos que irnos sin nada de lo que tenemos, sino salir, y nos daban refugio otros hermanos, y tratábamos de ser creyentes, pero no públicamente, sino evitar, buscar los lugares donde no se persiguieran a los creyentes, donde no afectaran. Entonces los hermanos se encontraban solos, se encontraban tristes, se encontraban desamparados y se encontraban fuera de sus hogares. Entonces parece que el ánimo como creyentes para tenerlo, algunos de nosotros en la congregación con un dolorcito ya no queremos ser creyentes y se lo reclamamos a Dios. Algunos de nosotros con no tener empleo se lo reclamamos y ya no queremos estar con Dios. Algunos de nosotros con una incomodidad que tengamos ya no queremos y hasta nos enojamos con Dios cuando la iglesia primitiva estaba sufriendo persecución de muerte por un emperador. A nosotros no nos ha perseguido todavía el presidente de la república. Si nos persiguiera el presidente de la república, no sé si la iglesia creciera más o se termina, pero en todo caso acá lo que hizo fue expandirse el evangelio y se llevaron estas creencias. Entonces ser creyente aquí, imagínate que Pedro escribe esta carta como líder. Terminemos esta primera carta y verso 10 dice: y después que hayan sufrido un poco de tiempo. Este es uno de los versos en que yo hallé una gran consolación en uno de los problemas más graves que tuve en mi vida. Este es uno de los versos que yo traté de memorizar y era uno de los versos que me consolaba cuando yo me encontraba en un problema grave. Yo no sé cuáles son los versos que tú usas o de dónde te agarras cuando te encuentras afligido. Pero este verso de 1 Pedro 5:10, que me grabé esa cita, 1 Pedro 5:10,
porque es un verso de consolación. Y ahora, con lo que les he explicado del contexto, pueden entender este verso. Y dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, entonces, porque el sufrimiento no va a ser eterno, el sufrimiento eterno lo van a tener aquellas personas que no creen que el Mesías Yeshua es Dios. Entonces Pedro aclara, esto va a ser un poco de tiempo, hermanos. Nosotros, los que ya pasamos de los 50 años, ¿cuánto nos faltará para estar en la presencia de Dios? No es nada comparado con la eternidad que va a venir, pero algunas personas deciden vivir placenteramente un par de años y condenarse eternamente. Pedro trataba de consolarles y decirles, ¿saben qué? Aguanten, resistan, no se den por vencidos. Esto solo va a ser un poco de tiempo. En 1 Pedro 1:6, en el mismo libro, dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Pedro está aclarando que los creyentes vamos a sufrir. Yo no sé quién viene la idea de que los creyentes no vamos a sufrir. Los creyentes vamos a sufrir, pero no todo el tiempo. Y no todos los creyentes. Dice acá, te regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Sean afligidos con diversas, fíjate bien, sean afligidos con diversas, ¿qué dice? Pruebas y qué? Solo pruebas, dice. Sean afligidos con diversas pruebas. Pedro estaba diciendo, nosotros vamos a ser afligidos con diversas pruebas. ¿Por qué nos vamos a sorprender cuando vienen estas pruebas? Nosotros tenemos, y estas pruebas, quiero aclarar, las pruebas no son para que Dios vea qué tan fieles somos. Las pruebas son para que tú veas y te ubiques lo que eres como creyente. Algunos no creemos creyentes muy fuertes, y cuando viene la prueba nos damos cuenta que damos lástima. Algunos se consideran muy valientes espiritualmente, pero cuando viene la prueba, sucumben a la prueba inmediatamente. Entonces, Dios no quiere que tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener. Y es por eso que Él a veces permite que nosotros tengamos estas pruebas para que nosotros mismos nos vamos a convencer, del creyente que somos. Algunos venimos a la iglesia como si fuera un club social, pero realmente no somos creyentes, estamos jugando a ser creyentes. Un verdadero creyente va a resistir en las pruebas. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Nerón se cree Dios, y nosotros somos un reto para Nerón. Nerón estaba persiguiendo la iglesia y estaba matando a los creyentes. Entonces esta carta, escrita en este contexto, dice, aguanten, resistan, aunque van a sufrir por un poco de tiempo, con diversas pruebas. Pero las pruebas eran que por el evangelio, por predicar el evangelio, por decir que tú eres creyente, te persiguen. No son las pruebas porque cogiste un mal marido, porque te enjaranaste hasta allá no poder, que porque te enfermas porque comes más grasas que la que puede tragar el motor de un auto. No se trata de eso. Esas no son pruebas, ese es desorden tuyo en tu vida. Debemos de entender bien eso, hermano. Nosotros nos buscamos algunos problemas voluntariamente, pero no es por el evangelio, no es por predicar lo que estamos sufriendo. Si vengo yo y me voy al mar y no sé nadar y me meto profundamente, hay esta prueba, no te vas a ahogar. Tú te vas a ahogar. Si sigues comiendo grasa, como digo, y agarras más aceite, más que un auto, obvio que las venas van a sucumbir y vas a tener un ataque. Si vivís afligida por todo, por cualquier cosa, es obvio que vas a tener una presión alta y vas a sucumbir. Si eres diabético y dices que no comas dulce y vos agarrás la laja de dulce o agarrarlo, bueno, eso no es prueba. Deberíamos de ser sensatos en ese comportamiento. Pero esta iglesia, y en el contexto de esta carta, la prueba era que los habían echado de sus hogares, Nerón los perseguía para matarlos, y los hermanos andaban como, justamente de ahí viene la palabra, judío errante. Al judío se le llamó errante porque anduvo errante 40 años en el desierto.
Y después de eso, para llegar a ser nación, hasta el 42 de nuestra era, ellos fueron nación. Pero de lo contrario, ellos fueron perseguidos y fueron errantes. Entonces Pedro está diciendo, y después que hayan sufrido un poco de tiempo. Hermano, pero yo oigo que dicen pare de sufrir. Yo oigo, hermano, pero tú no eres ignorante. Hermano, tú estás estudiando con nosotros y parte de la edificación es que agarres la palabra, no lo que cualquiera diga. Por eso debemos de escudriñar acá la palabra, y la palabra dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo. A mí me vendieron la idea que los creyentes no iban a sufrir. Esto no dice eso. Pero ya dije, una cosa es sufrir por el Evangelio y otra cosa es sufrir por mi ignorancia, hermano. Eso no lo debemos de confundir. Ahora, no significa que Dios no tenga misericordia para nosotros si le clamamos en nuestras angustias y en nuestras propias equivocaciones. No significa eso. Pero debemos de entender bien cuándo sufrimos por el Evangelio y cuándo estamos sufriendo por nuestra propia cabeza. Este verso es un verso, como digo, de consuelo. Es un verso que fortalece. Es un verso que yo me memoricé debido a ese problema que tuve. Y yo creía en estas palabras. Y dice después ahí, el sufrimiento no va a ser eterno. Hermano, ¿y hasta cuándo voy a sufrir? Bueno, aquí oramos en la iglesia y yo tengo claro dos cosas. Dios es soberano. Algunos tendremos un sufrimiento por un corto tiempo, hasta que nos redimimos o aprendemos, o hasta que cambiamos, hasta que salimos de eso, y al otro vamos a morir con el problema. Eso depende de la soberanía de Dios y depende de la relación tuya con Dios. Si tú obedeces la palabra, Dios decidirá hasta cuándo tendrás ese problema, pero debes de tomar acciones sobre ese problema. Pero algunos van a morir con ese problema, sí, otros no. Pero lo que Pedro le estaba diciendo a la iglesia para consolación era que será por un poco de tiempo. ¿A qué le llama poco de tiempo Pedro? Poco de tiempo le llama Pedro a la vida. ¿Cuánto dura un ser humano? Normalmente ahora estamos durando 70 años en el mejor de los casos. Digamos que llegamos a los 80 años. Pedro, comparando la eternidad con el Señor, 80 años es un poco de tiempo. Algunos hermanos sufrirán hasta la muerte, pero Dios les dará la fuerza para dar testimonio y con ese aguijón resistir. Algunos otros hermanos serán sanados, algunos otros hermanos serán sacados de ahí. ¿Y en qué consiste, hermano, que a mí me saque y a otros no saque? Bueno, esa es una relación directa tuya con Dios. Pablo no le fue quitado el aguijón y era un gran siervo. Deme la clave, ¿verdad? Es verdad que hay que ser santísimo, y es verdad que si yo oro todos los días, y es verdad que si yo ayudo, si es verdad, todo eso es falso, hermanos. Todo eso es falso. Hay tantas mentiras que se predican, y es por eso que se ve necesario decir la verdad a través de la palabra. Voy a digerir esto un poco. Veamos, los apóstoles, a excepción de Judas, los apóstoles fueron siervos fieles. Pablo fue un gran siervo, Pedro fue un gran siervo, y dejaron de sufrir por Pedro no era santo. Fue rico el apóstol Pablo. Hoy nos venden la idea que si nosotros somos fieles y que si nosotros somos salvos, debemos de tener abundancia y ser ricos. Pero ningún apóstol tuvo ni siquiera un carruaje. No los tuvo. Tuvieron diversos sufrimientos y fueron hombres fieles, fueron hombres que tenían poder. Bueno, Pedro, dicen que algunos enfermos tenían tanta fe que con solo que la sombra de Pedro pasara por los enfermos se curaban. Pablo sanó, pero él no pudo sanarse. ¿Por qué? Porque es la soberanía de Dios. Entonces, cuando tú preguntas un por qué, pregunta mejor un para qué. Y Dios te dará la fuerza de resistir, porque no te va a llevar más allá de lo que puedas resistir. Aunque tú pareces que en el problema te estás muriendo. Pero recuerda que será por un poco de tiempo. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, dice Pedro, el Dios de toda gracia,
Pedro añade acá que él no tiene obligación para los que reclaman otras mentiras que nos venden por la televisión, porque todos se están haciendo comerciales. Pero esto no es nuevo también. El Señor dijo que haría mercadería de nosotros. Y de ahí viene la palabra marketing, o sea, vender una idea. Hay pastores motivacionales vendiendo charlas agradables a ustedes. Eso lo hacemos nosotros en lo secular. Pero en la iglesia no se viene a tratar de hacerte sentir agradable, sino a tratar de estudiar la verdad que Dios dejó. Ahora, a mí me gusta un conjunto cristiano, mira cómo me alegra. A mí no me importa que tú te alegres, yo no he venido aquí a hacerte un show. Hay iglesias que hacen un show, y cada vez que el pastor dice 2 palabras, van acompañándolo de música, y lo van acompañando. Nueva onda, tienen luces, como que discoteca, y las luces te las van poniendo de acuerdo, va predicando el hombre. Hacen un show, pero aquí no se prepara ningún show. Ningún apóstol preparó ningún show. Trató de ser honesto y decir la verdad. Eso es lo que buscaban ellos. Ahora, cuando tú mires un culto, mira si es show o realmente está recibiendo la verdad o te están alimentando. De eso se trata. A mí me gusta ir a aquella iglesia, ver cómo brincan. Bueno, cuando estás brincando, lo que te está regocijando es la carne. Andate al baile de una vez. A mí me gusta cómo cantan. Bueno, y empiezan a cantar, no alabanzas, sino canciones. Pero bien, dice Pedro, nosotros íbamos a sufrir, y no hay ninguna clave, no hay nada que diga lo contrario. Pero esto no significa que el creyente solo va a pasar sufriendo, porque han inventado el ministerio de sufrimiento, creo que ahí se llama, ¿no? ¿Cómo se dice? El ministerio de sufrimiento. Y hay una viejita que, el ministerio nosotros a sufrir y sufrir y sufrir. No, ¿a qué vino el Señor a la tierra? A enseñarnos a sufrir. Pues Él no vino a eso, tampoco, eso es mentira. No significa que un creyente va a pasar solo sufriendo, no, claro que no. Este verso, Pedro está diciendo, Nerón nos está persiguiendo, ustedes están afligidos, resistan, que va a ser por un poco de tiempo, porque el Dios de toda gracia, es decir, la soberanía la tiene Dios, no la tiene Nerón, no la tiene ningún político. En nuestro país, El Salvador, tenemos un índice de violencia terrible y se ha hecho todo por querer evitar esto. Diversos gobiernos lo han intentado de todas formas. Este último se le ocurrió que si se vestían de blanco, menos mal que no fue mayo, que se vestían de blanco y si hubiéramos andado todo el mes de blanco quizás, pero se vestían de blanco y salíamos a la calle, y ese mismo día mataron como a 15 en un momento, y que se involucraban pastores y que se involucraban políticos, porque si juntamos a toda la gente, nada que ver, porque el Dios de toda gracia, es decir, Él tiene todo el poder, toda la honra y todo el honor. Nadie puede más que Él. Nadie. Y en ese sentido, Pedro está reconociendo que la soberanía la tiene Dios sobre nuestras vidas. Y dice, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna. ¿A dónde hemos sido llamados nosotros? A su gloria eterna. El problema es nuestra fe. Si cuando nosotros muramos, hermano, cerramos los ojos, pero los vamos a abrir en presencia, en la gloria de Dios. Esa es nuestra fe. O sea que el creyente ya tiene la victoria. El problema, conversaba con una persona yo, el problema, porque me preguntó esa persona, ¿por qué los creyentes mueren? Queriéndome decir que por qué la gente buena moría. Y yo le dije, ¿y tú qué piensas de la muerte? El problema, hermanos, es que el mundo nos ha contaminado tanto que nosotros la muerte la vemos como un fracaso. Pero el creyente debe ver la muerte como el principio de su eternidad. Si creemos, pero si eres mundano, tú no te quieres morir, porque tú no sabes la gloria que te espera al otro lado. Entonces un creyente, Dios no ve la muerte como una desgracia para un creyente, sino que el que Dios llame a sus hijos a su presencia es natural en los creyentes. Amén. Es natural.
¿Dónde tenemos que ir nosotros? Donde nuestro Creador. Eso es lo normal. Y en este cuerpo no vamos a ir. Eso lo tenemos bien claro. Ahora, ¿cuándo Él me va a llamar? Bueno, cada uno. Él tiene la soberanía sobre la vida y sobre la muerte. Por eso Él dice, Él nos llamó a su gloria. Ahora yo le preguntaría, hermanos, si el hermano ya se murió y a ti te parece que eso fue un fracaso, pregunto, hermano, ustedes, hermano pastor, traiga un cuaderno, vamos a empezar aquí por el hermano Beto, que nos dé la fecha cuando quiere morir. Y vamos hasta terminar el último hermano allá. Les aseguro que no hemos llegado allá con el hermano Beto. Vengan, voy a cambiar la fecha. ¿Quién de ustedes daría su fecha cuando quiere morir? Ahora, ¿quién les ha dicho a ustedes que son soberanos de cuándo quieren morir? Aquí Pedro está diciendo que la soberanía la tiene ¿quién? Dios. Por lo tanto, hermano, si a ti te doy una fecha para que tú te mueras y la anotaras, usted quisiera, dice, me voy a morir a los 100 años, quiero yo. Y usted, pues yo a los 101, pues yo a los 100. Les aseguro que sería un pleito aquí. Sería un pleito eso. ¿Y cuál es el propósito por el cual tú no te quieres morir? Es que, como los apóstoles, le estoy sirviendo al Señor. Hablando de esa parte, un creyente que dice que no picha, ni cacha, ni presta la pelota, ni el bate, ¿qué está haciendo en el mundo? ¿Qué está haciendo en el mundo? Un hermano que no asiste a la iglesia, no evangeliza, no ora, no predica, no ofrenda, no está en ningún ministerio y quiere vida eterna aquí en la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo? El Señor va a decir, bueno, usted más es lo que va a caer en una tentación porque está ocioso. Y una mente ociosa maquina pecado. Mejor me lo traigo. Mejor me lo traigo. ¿Quién de nosotros está afligido que no se quiere morir porque quiere predicar más casas? Quiere ir a otros pueblos a predicar. ¿Quién de nosotros? La pregunta es, si tú no estás sirviendo, bueno, ¿y un patrón para qué va a tener un empleado que no le sirve? Perdónenme, pero díganme ustedes, ¿quién va a contratar a un siervo que no sirve? Si la palabra siervo significa servir. Entonces tenemos 60 siervos en la iglesia, ¿y en qué sirven? Entonces el Señor dice, no, este siervo no me está sirviendo, mejor me lo traigo, este otro siervo. Algunos que quieren, yo quiero más vida. ¿Y para qué? ¿A quién le andas hablando del Evangelio? O sea, nuestra relación es directa con Dios, no es lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Y si Dios mira que tú le estás sirviendo y que su ministerio va avanzando, pues tú eres un siervo que dice al Señor, bueno, tengo un obrero aquí que lo necesito. Tengo un obrero aquí que me ayuda. Pero si yo tengo a alguien que hasta asistir a la iglesia es un problema, hay hermanos, pero en la gracia no me diga nada. Hay un mandamiento que dice no dejando de congregarse, no dejando, no. Es una negación. Dejando de congregarse como algunos tienen, es un mandamiento y es la gracia. Esta es la palabra que más me gusta y es la que me alentaba de este verso. Él mismo, ¿quién? Cuando dice él mismo, ¿a quién se refiere? El que me metió en el problema. O sea, él mismo fue el que nos persigue. Él mismo. Él lo está identificando aquí. Él mismo, el que permite que nos pase lo que nos está pasando. Cuando él declara esto, está diciendo que Dios es soberano y que lo que ellos están pasando es por él mismo. El mismo que me metió en el problema, fíjate bien, mire qué bonito, el mismo que me metió en el problema, que dice, el mismo, gloria a Dios, él mismo les enseñará, los perfeccionará, les permitirá, dice, y ¿qué dice? O sea, parte de la tentación o de la prueba que yo pasé era ¿para qué? Para perfeccionarme. Entonces, ¿cómo te vas a perfeccionar si no pasas pruebas? El hermano Jorge saca a alguien por los lotiques, que decía que el hombre nunca había tenido una prueba, una tentación. ¿Por qué? Porque no hacía nada. O sea, el diablo estaba contento con él.
Un hermano que no hace nada, ni picha, ni cacha, ni presta la pelota, ni el bate, dice, no, ¿y qué es lo que está viendo? El diablo, ¿qué pleito tiene el diablo con él? Si no está viendo, no está abonando nada. Entonces no tiene problema. El propósito de pasar nosotros estas dificultades, según Pedro, dice, el mismo que los metió, Él los perfeccionará. Yo me hago perfecto en cuanto a ensayo y error en la vida, hermano. Nosotros nos hacemos perfectos en cuanto a ensayo y error, y a los jóvenes les cuesta entender esto. Hija, no te cases con él. Ah, mi mamá está ruca, está vieja, no entiende nada. Hija, no te cases. Pásame. Allá los 2 meses aquí vengo, vamos con una bolsa con la ropa. ¿Para dónde venir? Para acá. Cabal me lo dijo usted. Esa frase es común. Cabal me lo dijo usted. Cabal me lo dijo usted. Pues sí, porque ella ya había cometido los errores y ya se había perfeccionado. Pero tú, los jóvenes, no quieren escuchar al viejo que ya cometió errores. El viejo no es inteligente por viejo. Es inteligente porque ya cometió todas las chanchadas que los demás hicieron. Ya cometió los problemas, entonces el viejo ya sabe, ya pasó por ahí. No es sabio por inteligente, sino porque experimentó los problemas y ya sabe que terminan en eso. Entonces por eso es que él dice, no hija, no hijo, no. Hasta unas canciones que hay en el mundo dicen, mi mamá me lo decía que no fuera al baile. Y lo mataron ahí, el baile que acá lo mataron. Y siempre sale reconociendo que el consejo que los padres le habían dado era correcto. Pero los hijos se hacen soberbios porque son jóvenes. Y como cuando uno está joven, tiene fuerza, bien parecido, y el viejo ya está turrado y ni caminar podemos, entonces creen que es tonto, que no puede. El joven aprende después, ya por ensayo y error. Pero aquí dice, el mismo los perfeccionará. ¿Por qué el futuro? Después de que hayas pasado, ¿qué? El problema. El mismo que te metió, te sacudió y te dijo, ¿te crees creyente? Te voy a enseñar qué tan inútil son. Y ya nos pone cualquier cosa el Señor, porque algunos nos creemos poderosos, hermano, y no somos nada. Ese es el problema, estamos jugando a ser creyentes. Pero Él dice, pero hay 3 verbos aquí. Y dice, también Él ¿qué dice? Afirmará. O sea, nos va a poner sólido. Es decir, si yo perdí de estar en un lugar, Él me vuelve a colocar firme en ese lugar. Eso mismo que creí que yo perdí, me lo vuelve a restablecer el Señor y firme. Solo me acuerdo de Job. Job perdió, fue tentado en los 3 niveles que un ser humano puede ser tentado. Yo le digo a Dios siempre que soy cobarde que no me ponga pruebas. Pero Job fue tentado en los 3 niveles que un ser humano puede ser tentado y probado. 1, los bienes. En un día, Job perdió toda su riqueza. Pero eso no lo desbalanceó a Job. Y Job dijo, Dios dio y Dios quitó. No me importa. Algunos de nosotros no. Que con solo el carro que perdamos, con solo alguna cosa. Bueno, $10 que perdamos, andamos hablando de esta más de la cuenta, ¿verdad? Algunos. Pero Él se conformó. Segundo nivel, la familia. No, si Dios me quita el hijo, entonces Dios no existe. Yo me enojo con Dios, entonces Dios ¿para qué está? Y hay muchos que no vienen a la iglesia porque dicen que están juzgando a Dios, que Dios no puede. Que entonces ¿por qué sufren los niños? Que porque hay muertos, que porque hay terremotos, que porque hay tsunami, y le pasan la factura a Dios y dicen, no, pero Dios no puede ser Dios. Yo le enseñaría a ser Dios, puedan hacer Dios. Si Dios fuera Dios no pasará esto. ¿Qué es lo que le está diciendo la criatura al Creador? Segundo nivel, nuestra familia. Dios nos da la familia, Dios quita la familia si Él quiere. Job le quitó los hijos y la esposa le fue quitada a Job. Segundo nivel. ¿Alguno de aquí ha sido probado así? Ni en el primer nivel ni en el segundo. Pero aún así hay creyentes que aún así dicen ser creyentes, no vienen a la congregación, no están en ningún ministerio, pero ellos en su mente dicen ser creyentes. Que la gracia, no, eso no es la gracia.
La gracia nos compromete más. Justamente la gracia produce más compromiso, porque es por amor, no por rigor ni por regla. Tercer nivel de prueba de resistencia. Hoy probemos a Job con su propio cuerpo, una enfermedad. Como era su familia, como era su bien, fue a él, tercer nivel, a él. Hermano, y le puso una plaga que aquello supuraba pus, herilla, y con tiestos y cenizas se revolcaba Job. Y Job, hermanos, no había pecado. Bueno, ¿por qué se atreve a decir eso, hermano? Uno de nosotros, hermanos, lo que nos venga, merecemos eso y más. Pero Job dijo el Creador, no lo dijo un hombre, dijo, ¿no has considerado, cómo le dijo? ¿No has considerado a mi siervo? ¿Quién lo dijo? Dios. Ahora, ¿creen que Dios diría esa palabra de nosotros? ¿No has considerado a mi siervo Montes? ¿Qué público es? ¿No has considerado a mi siervo? Bueno, no menciono nombres, cada uno mencione. ¿No has considerado? ¿Cómo lo considera Dios a ustedes? Pero queremos todas las bendiciones de Dios. Pero no, Él es soberano. Y Job resistió. Pero Job se deprimió. Sí, se deprimió. Claro que sí. Pero viene la palabra ahora sí. ¿Por qué mencionó a Job en este verso? Porque ahora quiero que entienda. Después lo afirmó. Después Job fue afirmado. Y tuvo más que lo que tuvo al principio, hermano. Esta es nuestra fe, amén. Dios nos va a afirmar, sea lo que sea que nos esté pasando, tendremos que resistir y Dios nos dará algo mejor después de eso. Y esto lo saben hasta los impíos. A mí no había gente que se me acercara cuando tenía el problema y que me decía, después de la tormenta viene la calma. Ahí me decía, después del sufrimiento viene la bendición de Dios. Los impíos, ¿ven? Los impíos son más chillos de los creyentes. Los impíos se consuelan con sus dichos. No hay mal que por bien no venga. Bueno, pero si la palabra ya nos lo dice a nosotros. Que todas las cosas que le ayudan a los que aman al Señor son ¿para qué? Para bien, pero usted no las repite. Llega usted a quejarse donde el impío. En vez de predicarle usted. En vez de decirle, usted va a estar bien fregado. Sí, pero en el nombre del Señor que todo esto será para bien. Gloria a Dios. Así debería ser el carácter de un creyente. Pero sin embargo, como decimos nosotros, entonces ahí viene la palabra, Él lo afirma. Y no solo va a afirmar. ¿Cuál es la siguiente palabra? Imagínense. Lo restablece, lo fortalece. Y por último, o sea, lo vuelve a dejar en una posición, después de ser sacudido, después de ser podado, después de ser como el alfarero renovado, lo vuelve a poner en una mejor posición. Gloria a Dios. Este es el verso de victoria que les estaba dando el apóstol Pedro a los que los andaba persiguiendo Nerón para matarlos en el imperio romano. Este es el verso de victoria que nosotros deberíamos de memorizar y saber que lo que estemos pasando será por un poco de tiempo, sea cual sea. Verso 11, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos, amén. Y verso 12 termina con un saludo que dice, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les escribo brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Hermano, en la verdadera gracia de Dios se nos vende que vamos a ser ricos y que no vamos a sufrir. No se nos vende eso. Eso es, hermano, una herejía de sinvergüenzas comerciales. Ustedes por eso son pelados porque nunca ansían riquezas, porque ustedes no creen en el poder sobrenatural de Dios. En lo sobrenatural, hermano, en lo sobrenatural no hay dinero. Lo sobrenatural es el plano espiritual. Y el espíritu no come, ni bebe, ni tiene dinero. Sinvergüenza. En el plano terrenal, allí sí, en el plano terrenal es que la carne se alimenta de la materia. Ahí sí.
Sí, sí, pero en el plano espiritual nada que ver. Entonces, y testificando que esta es la verdadera gracia, estén firmes en ella. No, yo estoy bravo con Dios. ¿Y por qué no me hacen los mandados? Yo he pedido que me arregle un montón de cosas y no me las arregla. O sea que el Señor es el remendón, pues. Se va a arreglar todo la gente. Voy allá donde predican. ¿Y qué predican allá? Ah, que voy a parar de sufrir. Y todito. Le voy a echar un vaso de agua santa o el aceite santo, o voy a ir a tocar el arca de la alianza, porque han traído el arca de la alianza, creo que y la tocan. Y entonces, y hay otro ministerio de hombres de negocios para hacernos más ricos del Señor. ¿Qué herejía más grande? ¿Dónde está eso aquí? Voy a ir a los hombres de negocios, porque esos hombres de negocios poderosos. O sea que vos no querés salvar tu alma sino ser rico. Entonces Dios está equivocado y tú estás correcto. Qué blasfemia más grande. Porque como dijo el Señor, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico. Entonces los que quieren ser ricos no lo van a salvar. Entonces, ¿de dónde le sale a la iglesia? Que la riqueza lo acerca más a Dios. Las riquezas lo alejan más de Dios. Hombre, ¿de qué te sirve si ganas todo y pierdes? ¿Verdad que la Biblia dice lo contrario? Solo alguien que no vaya a una iglesia en donde lo estén alimentando puede creer barrabasadas de ese tipo, ¿no? Yo no quisiera ver hermanos que todavía anden con muletos, en la cartera anden oraciones metidas, anden con colores o con cositas. Nosotros ya, este es el verdadero, como dice Pedro, este es el verdadero, de la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. Verso 13. A la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, saluda, y también a mi hijo Marcos. Y termina, verso 14, salúdense unos a otros con beso de amor o con ósculo santo fraternal, paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Y termina su primera carta, el apóstol Pedro, carta de consolación, carta de poder, para poder resistir en las pruebas que estaban viniendo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a resistir? Cada uno tiene su prueba o tiene su tentación. Ya hemos aclarado esto, lo que es una prueba y lo que es una tentación. Hemos aclarado esas dos cosas. Entonces, la segunda epístola se escribe alrededor del año 65 después de Cristo. Nerón estaba en su apogeo 3 años después de la primera carta. 3 años después de la primera carta se escribe la segunda, y Nerón estaba en su apogeo persiguiendo a los cristianos. Pero en esta carta, Pedro ya no está interesado en la consolación, sino que ahora Pedro va a plantear los falsos profetas y las herejías que van a aparecer, ¿verdad? Porque todos van a querer corromper el evangelio. De hecho, hay un evangelio corrompido ahora en día, porque muchos nos hacen mercancía de nosotros. Entonces hay pastores fraudulentos, apóstoles fraudulentos que tratan de enriquecerse a través de la iglesia. Ya ser pastor no es un llamado, sino que es un negocio. Hay institutos y hay escuelas para hacer esto, y hay países como Costa Rica, como Estados Unidos, que donde los pastores son los mejores pagados y libres de impuestos. Entonces no están ahí los llamados, sino que igual que en la carrera que yo ejerzo, que en nuestro tiempo y en nuestro país, ser profesor era una de las carreras más rápidas para ganar y salir adelante. Entonces se metía todo el que tenía hambre, no el que tenía vocación. Entonces para el pastorado igual hoy en día se está metiendo todo el que tiene hambre, no el que tiene vocación. El que tiene vocación es el que enseña la verdad. El que tiene hambre le enseña lo que la gente quiere oír. Y dice muchas fábulas y dice muchos cuentos, ¿verdad? Y aparece como los escritores, ayer tuve un sueño y empiezan a decirlo. Pero acá el apóstol ahora está escribiendo a creyentes reales en situaciones reales. Ahora ya los alentó y ya les reafirmó y les dijo el poder de Dios, y les dijo que deben de estar claros y firmes en el Señor. Ahora deben de cuidarse de otra cosa, no solo del miedo. Ya trató el miedo. Yo sé que en la congregación hay gente que tiene miedo,
Y estas palabras es para ellos. Gente que tiene miedo de cómo va a morir, de quién lo va a atender, de qué van a hacer. Dios les está hablando y les dice, bueno, ustedes deben estar firmes. Gente que está sufriendo y se pregunta hasta cuánto y por qué. Dios aquí les acaba de hablar. Una iglesia sufriente estaba acá y las palabras de consolación de Pedro. Primera Pedro 5, 10. Primera Pedro 5, 10. Termina consolándonos con eso. Resista. Ahora, la iglesia no solo tiene problema de miedo y problema de angustia de cómo enfrentar la vida. El otro problema es doctrinal. Si me están engañando. Y deben de tener cuidado de no escuchar mentiras y herejías. Y viene la segunda carta de Pedro tratando de eso. Comencemos en el verso número 1. Año 65 de Nerón, ¿verdad? Todos sabemos Nerón, que hasta los perros les ponemos Nerón. Y hay algunos comediantes que salen que me gustan a mí. Hay uno que llama un par de haces, como que llaman el programa. Y salen los dos y le dice el otro, no es como lo saluda, guapo le saluda. No, yo soy Nerón y Nerón es perro. O sea, la palabra Nerón se le pone a los perros, nadie le pone a una persona Nerón, nadie. Solo a los animales se le pone de ver en la historia lo que era Nerón. Imagínense que la iglesia vivió cuando existía este hombre que era un emperador y era de ese tipo, que le compara con animal como perro, de lo terrible que era. Bueno, dicen que en el patio Nerón mandaba a traer creyentes. Y en ese tiempo, además de crucificar, que había varias formas de crucificar, una así, otra así y otra en X. Algunos pelean por eso, ¿verdad? En cuanto a la muerte del Señor. Pero además de eso, había un castigo que se le daba a los delincuentes que se llamaba empalar. Y empalar significaba que ponían estacas y en la estaca, por el ano, le metían la estaca hasta que le salía por la boca. Nerón, no sé cuántos se quedarían en la iglesia aquí, si en el parque, en la alcaldía, mandara a poner el alcalde estas estacas y en la noche le echaba aceite y los prendía para que alumbraran el patio del palacio de Nerón. No sé cuántos vinieran a la iglesia después de ver que el alcalde está quemando a los creyentes de esa manera. No sé cuántos quedaron, hermano. ¿Por qué sucedió esto? ¿Y por qué Dios permitió esto? Me puede decir usted. Porque la iglesia no quería salir a predicar. Y como no quería salir a predicar, salió huyendo a predicar, para que no lo mataran. Ahora, ¿tendremos que salir huyendo algunos para salir a predicar? Hay algunos que están bien tranquilitos en su casa. El mínimo de creyente murió. ¿En qué ministerio estás? En ninguno. ¿Y qué haces vos? ¿Qué haces vos? ¿Son creyentes? Sí. Pero ¿en qué estás involucrado? ¿Estás involucrado en la obra? Yo llego ahí. Soy turista. Soy de la clase turista. ¿Y qué tan frecuente llegas a la congregación? ¿Estás involucrado en el estudio? ¿Qué se estudia el miércoles? ¿Qué se estudia el sábado? Pero para el aniversario vas a ir, ¿cuándo van a salir? Ahí me apunto. Bueno, ahora vamos a ver las herejías. Verso 1. Simón Pedro. Hagámosle una, vamos a hacer una investigación a este verso. Simón Pedro, qué curioso ahí. Yo tengo una versión latinoamericana, una versión bastante práctica. No sé si ahí dice la Reina Valera Simón Pedro. ¿Eso dice? ¿Simón Pedro? Bien. Entonces, aquí hay algo que decir. Primero, Simón era el nombre humano de Pedro. Bueno, Simón era su nombre con el que el Señor lo conoció cuando era pescador. Este Simón representa la vida carnal de Pedro. Pero Pedro es el nombre que le asignó ¿quién? Que le asignó el maestro, que representa la vida espiritual y nueva de Pedro. Entonces, la vieja naturaleza con la nueva naturaleza combinada en un creyente, ¿verdad? Nosotros tenemos, aquí yo, Obed, tengo un pasado que representa de muchos pecados cometidos
Y luego tenemos una vida, cuando nacemos de nuevo, combinada. Entonces esto está combinado en nosotros, no desaparece. Entonces dice Simón Pedro. Y luego inmediatamente aparece otra palabra. Somos siervos de Dios y no Dios siervo de nosotros. ¿Quién le hace los mandados a quién? ¿El siervo al patrón o el patrón al siervo? Quien hace los mandados es el siervo al patrón. Pero ¿quién quiere que le hagan los mandados aquí? El siervo quiere que el patrón le haga los mandados. Y hacer que mi nieta sea lo último, y que tenga una casa, y hacer que mi hijo salga de todas las carreras, y hacer que me como, y le empieza a pedir un montón de mandados que le haga el Señor. Que Él le lo haga a usted. ¿Verdad? Mire, mire. Y Él le ha dado una orden a usted. Buscar primeramente, es un mandamiento que le ha dado, buscar primeramente el reino de Dios. Y ahora la pregunta es, antes de que me pidas, ¿ya hiciste como uno de padre? ¿Qué le dice el Señor? ¿Ya hiciste la tarea? ¿Puedo ir? ¿Puedo hacer tal cosa? ¿Ya hiciste la tarea? Ahora la pregunta de la congregación, ¿ya hizo la tarea? ¿Y cuál es la tarea? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, buscar el reino de Dios es meterme como siervo. Esa palabra que aparece ahí, me debo de meter como siervo. Y esa palabra siervo, ¿qué significa esa palabra siervo? Tiene una raíz de un verbo que sería ¿qué? ¿Qué sería? Servir. Servir. ¿Y qué significa servir? Bueno, quiere que lo diga traducido en salvadoreño, en el griego de raíz cuscatleca, cholero, pues. Cholero. Nosotros nos enseñan tanto orgullo que nadie quiere ser cholero de nadie, pero el Señor dijo que el que no sirve no tiene lugar en el reino de los cielos. Entonces la palabra servir. Ahora pregunto, iglesia, aquí desmenuzamos los versos y hablamos la verdad. Y ahora pregunto, ¿en qué sirve usted? Vaya, hágame la pregunta, ¿en qué sirve usted? ¿Qué está haciendo? No, hermanos, saltémonos esta palabra, no nos comprometa. No, siervo. Entonces Pedro dice, bueno, primero yo tengo una vieja naturaleza, Dios me da una nueva, me cambia el nombre y me hace siervo. ¿Los creyentes somos siervos? Lo primero que nos convierte el Señor es el siervo. Pero un siervo debe de servir. Yo no creo que usted lo contratara. Bueno, la palabra aquí en El Salvador, para los que nos ven internacionalmente, la palabra en El Salvador es sirvienta, que ya casi desapareció eso de nuestro país, ¿verdad? Pero antes la gente que tenía algo de dinerito y la otra que medio tenía, contrataba una muchacha que en México es chacha. La chacha le dicen ahora. Creo que todavía existe ahí, pero acá. Y la sirvienta. Ahora, ¿quién contrata una chacha y quién contrata una sirvienta que no haga nada? Y si tienen una sirvienta o una chacha que no hace nada, ¿qué harían ustedes como patrones? ¿Qué harían como patrones? Solo las familias peluches tienen una sirvienta que no hace nada. Pero de ahí, si usted tiene una sirvienta que no hace nada y la haya sentada en el sillón viendo televisión, usted la despide. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué va a hacer Dios con los siervos que no sirven? Dejémoslo ahí, ¿verdad? Cada uno que se conteste. ¿Y qué va a hacer Dios con los siervos que no sirven? ¿Verdad? Bueno, y además de no servir, critican más que los demás, ¿verdad? Porque el que tiene tiempo para criticar es porque no está haciendo nada. Pero en todo caso, el Señor dice aquí, siervo. Esa palabra tiene que quedarnos nosotros en qué servimos. Pero, hermano, ¿y en qué puedo servir yo? ¡Wow! En la iglesia hay espacio para todo. Hermano, desde limpiar ventanas, limpiar ventanas, no, hermano. Hermano, a mí me gustan puestos así como el del pastor. Como el del pastor, como el de otros puestos. No, es que aquí no se trata de puestos, ni nadie más, ni nadie menos. Es servir nada más. Siervo y apóstol de nuestro Salvador, a los que han recibido una fe como la nuestra. Esta palabra fe, hermano, tiene dos acepciones. Fe, que significa la acción de creer en algo, y fe, que significa
es la suma de todas nuestras doctrinas que nosotros creemos. En este caso está hablando de la doctrina. Dijimos que ahorita iba a tratar doctrina. Entonces, Pedro está diciendo, y a los que creen que somos salvos, no por obra, sino por gracia, y que creen que Jesús es Dios. Él está hablando de eso, los que creen igual que yo, a eso se está saludando Pedro. Una fe como la nuestra, mediante, introduce otra palabra, justicia. Hermano, yo no voy a ser justificado por andar cargando el santo entierro hoy en Semana Santa. Yo no voy a ser justificado por andar de blanco en mayo todo el mes. Yo no voy a ser justificado por ayunar 3 días. Yo no voy a ser justificado por ser de la comisión de la santa rodilla ensangrentada, que hasta sangre no sale tanto pasar arrodillado. No, por la guardia del Santísimo. Yo no voy a ser justificado por nada de eso. No voy a ser justificado porque me fui hincado hasta la iglesia, desde aquí, de la entrada de la iglesia. No voy a ser justificado porque fui a ver el Cristo negro. No voy a ser justificado por nada de todo eso. Él está hablando de la justicia de nuestro Dios y Salvador. ¿Qué dice? Mira bien. No nos justifica nada otra cosa. Quiero terminar diciendo lo que nos ven por internet. Si tú quieres ser salvo, el único que te justifica, no, yo me eché todas las películas en Semana Santa de Dios, he hecho una buena obra. Hay algunos que creen que porque ven todas las películas de Dios, yo me fui a la profesión del silencio y me arrastré en todas las demás, no me perdí ninguna. El sábado de gloria, por supuesto, me fui con la tanga allá a la playa. No, Dios no lo justificado por eso. Pedro quiere aclarar bien y dice, mediante la justicia, ¿de quién? De ninguna obra, sino mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces Pedro deja bien claro que el único que nos perdona los pecados, el único que nos da vida eterna y el único que nos justifica de cualquier cosa que nosotros hayamos cometido es nuestro Salvador, Jesucristo. Y si tú crees eso, eres salvo. Gloria a Dios. Ese es el mensaje. En el primer verso, en el saludo que Pedro está diciendo, está aclarando que habla de la justicia no hecha por ninguna obra nuestra, sino en la justicia hecha por la obra que Jesús hizo en la cruz. Lo deja bien claro en el verso 1. Vamos a quedarnos allí, porque esta carta va a tratar acerca de la doctrina, de nuestra común fe, es decir, de lo que nosotros creemos que nos salva. Bueno, oremos. Dios Todopoderoso.